Saludos amigos de YouTube, aquí estamos en otra entrega. Se han activado las alarmas porque hay temor de censura en los medios de comunicación, las redes sociales y todas las plataformas de comunicación en la República Dominicana. La nueva amenaza está representada por la ley orgánica que regula la protección al derecho a la imagen, el honor, el buen nombre y la propia imagen presentado por la senadora Melania Salvador Jiménez de Bauruco. Y es por ello que hemos decidido invitar a nuestro espacio al reputado abogado Juan Recio, quien tiene vasta experiencia en temas penales, para explicar a la población dominicana de qué se trata esta ley mordaza que ya ha pasado en 2 lecturas en el Senado de la República y que ahora va a pasar a la Cámara de Diputados. ¿Cómo te sientes, Juan? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, José. De verdad, un placer estar aquí en tu espacio. Para nosotros es un honor que alguien como tú, joven, brillante, que ha conocido y que ha estudiado esta propuesta, este proyecto de ley, pues venga a este espacio a explicarnos cuáles son las debilidades y la amenaza para la libertad de expresión que tiene. Es así, mira, básicamente, y debemos iniciar por esta parte, este proyecto de ley no aporta nada nuevo de sustancia a lo que tenemos en el ordenamiento jurídico dominicano. No crea tipos penales nuevos, es decir, no crea delitos nuevos, no crea tampoco situaciones jurídicas nuevas, sino que básicamente te dice que el uso de la imagen, la protección de la dignidad, del buen nombre y demás va a ser regulado por lo que ya tenemos en la República Dominicana. O sea, básicamente podemos ver este proyecto como una sobrelegislación. ¿Cuál es el verdadero peligro que existe con el mismo? Que el mismo sí crea unas situaciones porque deja los tipos penales, los delitos como están configurados, los deja muy abiertos a la interpretación. Entonces, el derecho penal no puede ser así. El derecho penal es muy específico y todo tiene que estar correctamente identificado, correctamente escrito a los fines de que los jueces y las personas que vayan a perseguir en justicia algún tipo de delito sepan exactamente qué van a perseguir, o quien es perseguido sepa de qué se va a defender. Esto no ocurre con este proyecto, ya que deja muchos temas que ya habían sido resueltos por la legislación vigente en la República Dominicana abiertos. Ahora crea otra situación que es una de las que más me llama la atención. Cuando está hablando de los principios rectores de la ley, cuando está hablando de los sujetos obligados, es decir, quienes tienen que estar bajo el imperio de esta ley, señala algo muy particular diciendo que las personas que de manera voluntaria han decidido hacer vida pública, es decir, figuras públicas en cualquiera de sus ámbitos, esta ley tiene que tratarlos con más suavidad. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Cuál es la razonabilidad detrás de eso? Si las inmunidades que la misma ley, leyes anteriores y la propia Constitución crean, ya están ahí y te dicen quiénes son inmunes a la hora de emitir comentarios y cuándo lo son. Por ejemplo, vamos a hablar de los legisladores. La Constitución Dominicana crea una inmunidad para ellos cuando ellos hablan y dicen cualquier cosa, así sea insultante, cuando están en las sesiones. Este proyecto de ley abre esa posibilidad completamente. No hace esa excepción. ¿Por qué? Esa es una gran pregunta. Hay que preguntar. Esa es una gran pregunta. ¿Por qué? Porque una cosa es que usted, haciendo uso de sus funciones conferidas por las leyes y la Constitución, usted diga algo que quizás pueda causar cierto tipo de molestia, de daño, pero usted lo está haciendo dentro del marco de sus funciones. Y la ley protege al legislador en ese momento por el tipo de debate que se da en el Congreso Nacional. Lo mismo ocurre con jueces y abogados. Los jueces tienen inmunidad a través de lo que dicen en su sentencia. Los abogados en lo que dicen en estrados. Y la ley te establece por qué eso ocurre. Porque tú tienes que tener cierto nivel de protección en ciertos escenarios. Sí. ¿Por qué esta ley elimina esa parte? Porque esta ley crea esta diferencia que para mí es inconstitucional de entrada. Claro, porque debe ser igual para todos. Exactamente. No debe haber privilegios. Unos sí y otros no. Es correcto. Pero ¿a cuáles riesgos se enfrentan los medios de comunicación una vez esto pueda pasar y si se aprueba en la Cámara de Diputados, que según tengo entendido es posible que no suceda? Pero ¿a qué nos enfrentamos los que utilizamos medios de comunicación para expresar informaciones que son de público conocimiento? Mira, básicamente ocurre lo siguiente. Sabemos que en la República Dominicana existen 2 delitos de opinión.
La difamación, que es cuando yo digo que una persona ha cometido un delito sin tener la prueba que respalde que esa persona lo haya hecho. Por ejemplo, que yo diga, vamos a poner, José Peguero es un ladrón. Sí. Él se robó tal cosa. Yo no tengo prueba de eso. Tú, en ese caso, me puedes perseguir a mí por difamación. Y existe lo que es la injuria, que es cuando yo le atribuyo a alguien unas cualidades que no tengo cómo probarlo. Por ejemplo, yo puedo decir que cierta persona es un irresponsable. Y que es un irresponsable sin yo tener ningún tipo de prueba de eso y que eso le cueste un trabajo, por ejemplo. Sí. Ahí, al yo no tener prueba de esa acusación que yo estoy haciendo, le estoy indilgando una característica a él que afecta a su dignidad humana y que trae consecuencias como, por ejemplo, que no le den un trabajo. Eso es entonces la injuria. Son delitos distintos. Entonces, ahí tenemos que empezar. Esta ley amplía, en especial para quienes usen los medios de comunicación, los medios digitales y hasta nosotros los usuarios de redes sociales, amplía muchísimo este marco porque lo deja abierto. Habla de que si yo digo algo que pueda herir los sentimientos de otro, yo puedo ser perseguido penalmente. O sea, a ese punto de herir los sentimientos de alguien y esa persona se sintió mal, entonces va a proceder judicialmente y a usted se le va a someter. Y lo peor es que hay posibilidad de prisión en ese caso. Siempre ha habido un debate con estos temas de los delitos de opinión, de si deberían ser de carácter civil. Porque al final del día la tradición en República Dominicana es que cuando se va a los tribunales por un tema de difamación, por un tema de injuria, la mayoría de casos ni siquiera llega a los tribunales, sino que se arreglan en fiscalía. Sí. Entonces, esa es la tradición en República Dominicana, independientemente de que el Tribunal Constitucional ha emitido un grupo de sentencias sobre los límites de la libertad de expresión, sobre los límites del acceso a la información. Yo puedo decir todo lo que yo quiera si tengo cómo respaldarlo. Esta ley, ¿tú sabes cómo afecta a los comunicadores? Muchos de ustedes tienen fuentes privilegiadas en algunos lugares. Y está establecido, y es un derecho constitucional, que tú puedes proteger a esas fuentes privilegiadas por lo que les puede ocurrir si tú revelas quiénes son. Que haya represalias que pierdan su trabajo. Que haya represalias de persecución contra esa persona. Sí. Esta ley, este proyecto abre tanto ese marco que va a obligar a los jueces a que los periodistas tengan que revelar en todo momento sus fuentes. Eso es muy delicado porque es un atentado directo a la libertad de expresión y va a hacer que muchas investigaciones de casos importantes queden sepultadas por la censura. Una censura que va a estar limitada por una ley que se está desarrollando, que se está presentando ante el Congreso de la República Dominicana. Es correcto. Y realmente aquí ya existe la tradición hasta cierto punto de leyes mordaza, de leyes que llevan a la censura, obviamente justificado por situaciones particulares. La primera que me llega a la cabeza es la que establece la ley de control de drogas, que no se puede hacer apología al uso, consumo o la venta de sustancias controladas. Sí. Obviamente es un tema de seguridad y de salud pública. Ahí tú entiendes el por qué la ley establece cierta censura hasta un punto con este tema. Te pongo otro ejemplo, la ley que establece que no se puede hacer apología del régimen de Trujillo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el Estado, cuando aprobó eso en su momento, lo que dijo es, nosotros no podemos permitir la propaganda de todo lo que ocurrió durante 30 años de dictadura. Sí. Y hace sentido, obviamente, en el 2022, yo entiendo ya que hay muchas cosas que... Exacto, como que tú entiendes, y el mejor ejemplo de eso es que Alemania ha flexibilizado los temas que tienen que ver con los asuntos de Hitler y los nazis. Hay hasta un museo nazi en Alemania. Sí. Porque ellos han entendido que la forma en que no se debe olvidar la historia es que la gente la conozca. Entonces, tú sepultar episodios oscuros de tu historia puede tener un efecto contraproducente. Y como dice el dicho, el que no conoce su historia está destinado a repetirla. Claro. Entonces, ese es uno de los efectos que esta ley marca al quedar tan a la interpretación. Me voy de nuevo al tema de lo que pueda ser insultante. Si tú haces una consideración dentro de tu trabajo, vamos a suponer que es un trabajo de opinión, y tú digas que te parece irresponsable que esta congresista esté sometiendo este proyecto de ley porque no tomó en cuenta la opinión de la prensa para someterlo. Vamos a suponer que la palabra que tú usaste como consideración es irresponsable. Ella puede decir que tú la estás atacando personalmente. E ir a prisión. Y te pueden entonces someter a los tribunales, y si hay un juez que desgraciadamente interpreta que eso estuvo de más, que no debiste decirlo, pudieses verte en una situación, vuelvo y digo, que conlleve prisión preventiva.
que conlleve prisión, porque los delitos de difamación e injuria, ambos conllevan prisión. Aquí nadie ha caído preso por difamación e injuria, creo yo, en los últimos 30 años. No, tenemos precedentes como el caso de Salvador Holguín, que fue multado una cantidad de dinero, otros sometimientos de otra índole. Exacto. Pero como tú dices, la mayoría ni siquiera llega a condena. Exacto. Se quedan en arreglos, en una disculpa pública. Un caso muy popular, recordarás el de Álvaro Albelo, que tuvo que hacer, fue hace poco, durante una semana, leer una carta de disculpa pública todos los días por una situación que tuvo en su momento con una figura política del país, porque la mayoría de esos delitos no se judicializan, quedan en esa etapa de fiscalía, porque tú no puedes llenar los tribunales de todos estos casos. Entonces, todo lo que me moleste yo lo voy a someter. Esa es una gran pregunta. No, y con todos los casos que tiene la justicia dominicana en este momento, entonces llevar esta clase de situaciones que pueden resolverse de otra forma, pues entonces tú acumular y provocar que otros casos de mayor interés, pues entonces no se colocan, porque tú tienes que habilitar una sala para que se conozca esa audiencia. Es correcto. Te voy a dar otro de los temas que habla esta ley, el uso de la imagen propia. Sí. Eso está ya recontra regulado en la República Dominicana por los temas de derecho de autor. Tú eres el único que puedes explotar tu imagen de forma comercial. Eso es un tema meramente civil. Sí. Aquí se le da atribuciones a los tribunales penales para conocer de ese uso. Cuando no tiene sentido, cuando usan una imagen tuya sin una autorización, tú lo que quieres es una reparación económica porque usaron tu imagen. Claro, para tú no eso. Estás persiguiendo penalmente a una persona. Exacto. Lo que dice la ley es que, si es durante las sesiones del Congreso, que si es en una plaza pública, que si es un concierto, que si es un concierto, sí, tú lo puedes usar perfectamente, esa imagen, no hay ningún tipo de problema. Pero supongamos que afuera del Congreso, muchas veces tú sabes que toman a los congresistas para hacer la entrevista de cualquier cosa, no está en sesión, no está, entre comillas, en un sitio público de los que establece la ley. Tú tiras una foto y haces un reporte un día del congresista Juan Pérez, dijo que no está de acuerdo con tal proyecto de ley. Y tú te quedas con esa foto, una foto tuya que tú tomaste, y un año más tarde tú vas a hacer algo más sobre esa persona y tú tienes esa foto de archivo ahí. Tú colocas esa foto en una nota, en una portada, en algo, en la que tú dices, el congresista Juan Pérez ha sido acusado de tal cosa, y pones tu consideración. No, la realidad es que esta persona no ha sido transparente en el manejo de los fondos, de esto, dijo que iba a hacer una cosa y no la hizo. Para mí, yo entiendo que es una responsabilidad y que la fiscalía tiene que hacer una investigación. Ya automáticamente eso constituye una violación porque tú tomaste esa imagen fuera de un lugar que la ley no delimitó. Exactamente, para endilgarle a una persona algo que tú puedes estar investigando o algo que, como tú dices, es de conocimiento público, porque a esa persona el PEPCA la va a investigar. Pero esto es una locura. Eso es lo que pasa cuando tú dejas los tipos penales tan abiertos. En materia penal, cuando tú estás hablando de delito, todo tiene que ser muy específico, muy al punto. Tú tienes que decir cuál es el delito, cuáles son las agravantes, cuáles son las eximentes del delito. Tú tienes que establecerlo puntualmente. ¿Por qué? Porque quien acuse tiene que tener las herramientas para defenderse. Pero ¿y dónde estaba el consultor jurídico que no revisó esa parte? Pero o sea, estaba de vacaciones. Según lo que yo estoy viendo, parece que no. El consultor jurídico del Senado aparentemente no revisó también, porque también, como tú decías al inicio, con cuántas... cómo choca con la Constitución, parte de eso que se está planteando. Claro, es exactamente eso. Al final del día, el tema de la regulación tiene que ser igual para todas y las excepciones que hace la ley tienen que estar correctamente justificadas. Tú le tienes que decir a la ciudadanía por qué tú haces una excepción, porque la Constitución así lo establece. El principio de motivación de las decisiones, que va desde los temas judiciales puramente hasta los temas legales. Tienes que explicarle a una persona que viola la ley qué es lo que te está violando y por qué lo está violando. Ciertamente, yo entiendo que hay excesos y que las personas, en especial en este mundo tan rápido de redes sociales, están expuestas a excesos de usuarios que dicen cosas que no tienen prueba de eso. Y obviamente eso te pudiese causar un daño eventual, pero tú tienes que probar el daño. Claro. Y vamos a tomar el mismo ejemplo del congresista Juan Pérez. ¿Cuál es el daño que yo use una imagen de archivo para dar una noticia, que es de conocimiento público, en la que yo estoy diciendo que se merece una investigación el tema? Sí, no es ningún daño. ¿Cuál es el daño? Ciertamente yo estoy dando mi consideración, porque puedo pensar que esa persona está violentando la ley. Puedo tener la prueba de que lo está violentando. Sí, en la mano la puedo tener.
Claro, pero entonces ya ahí eso constituiría una violación y no puede que altere entonces tu libertad el hecho de haber utilizado esa imagen. Y está el caso también, vamos a hablar de esto, de que no puedes grabar las conversaciones, que no puedes grabar videos sin autorización y demás. O sea, ya hay sentencia que establece que cuando tú estás protegiendo tu integridad física, tu dignidad, a ti como persona, tú puedes grabar situaciones. Lo puedes hacer, ya sea notas de voz, ya sea conversaciones completas, porque tú estás protegiéndote. Tienes que probar que es protegiéndote, que estás, obviamente. Pero la ley establece que tú no puedes grabar una conversación sin autorización y hacerla pública. Eso es un delito. Claro. Sí, eso siempre se ha regulado siempre aquí en el país. Vuelvo y digo, esta ley no aporta absolutamente nada de sustancia porque todo lo que trae ya existía y ya ha sido regulado. Lo que pasa es que ahora abre los tipos penales de una forma que tú tienes que preocuparte. Porque hay un principio en derecho, ley nueva deroga ley anterior y ley específica, como es el caso que está regulando derechos fundamentales, deroga la ley ordinaria. Claro. Entonces, ya yo no voy a poder aplicar al 100% lo que establece el Código Penal, a menos que esta ley me refiera a que sí lo puedo utilizar. Que sí lo utilice. O sea, que todavía es mucho más peligroso todavía por el precedente que pudiera marcar una vez se apruebe, si es que los diputados no hacen caso a las advertencias que desde ya distintos medios de comunicación están realizando sobre lo que debe corregirse. Esto no debería pasar. Y lo que me sorprende, Juan, es que sea en este gobierno que se esté promoviendo una senadora del Partido Revolucionario Moderno quien la esté promoviendo, cuando bien sabe el PRM que llegó al poder gracias a la libertad de expresión que este país le ofreció a ellos y que le ofrece a toda la sociedad dominicana. Debe ser así. La realidad es que la senadora proponente, la senadora Bauruco, parece que en el pasado ha tenido situaciones con esto. Yo, revisando el proyecto ayer, fui, y te lo comentaba fuera del aire, fui a revisar sus cuentas de redes sociales para ver si había alguna justificación, si había algún tipo de explicación especial con respecto al proyecto, porque muchos congresistas así lo hacen. Si someten un proyecto, tú ves en sus cuentas de redes sociales que establecen qué somete el proyecto, por qué lo están sometiendo, y yo me llevo la sorpresa de que encuentro un video de que ella, de hecho, hizo una advertencia a una persona para que en 48 horas emitiera una disculpa pública. O sea que tiene un cierto trasfondo. Pero ella misma tiene conocimiento de la ley, porque ella sabe lo que se hace. Claro. Ella le pidió a esa persona lo que se regula en el país. Claro. O sea que no hay una necesidad, como tú dices también, de sobre las leyes que existen, colocar una nueva que ya previamente eso está establecido en nuestras leyes. Claro. Y la ley lo que hace en todo momento es referir al Código Penal, refiere a la Constitución, refiere a leyes que regulan esta situación. Entonces, ¿qué está aportando la ley realmente? Más que abrir a la interpretación tipos penales que ya están regulados en República Dominicana. Si alguien te endilga que tú cometiste un delito, tú puedes perseguirlo por difamación. Y la ley te habla de cuáles son las multas, de cuáles son las penas, de cuál es la reparación que hay que hacer. Si es por injuria, lo mismo, la ley lo establece, los delitos de opinión ya están regulados en República Dominicana. Claro. No, y hay una parte también que estábamos conversando fuera de justamente antes de iniciar la grabación, donde decía en qué condiciones nosotros podemos opinar sobre asuntos profesionales, sobre asuntos noticiosos, donde incluso, déjame buscarla por aquí, que la tengo por aquí justamente, donde dice emisión de juicios insultantes, juicios desfavorables, exigencias para las figuras públicas, revisión de los derechos. Vamos a la parte donde habla, por ejemplo, de los medios de comunicación, de lo que le corresponde a los medios, que es justamente lo que yo quiero reseñar en este instante, porque me parece descabellado que solamente se dé cancha abierta para que en ciertos, bueno, aquí lo tenemos, por ejemplo, no se considera una violación a los derechos protegidos de esta ley, las consideraciones jurídicas que ya tú hiciste referencia, cuando se trate de opiniones manifestadas por diputados o senadores, los informes, memorias o documentos que se impriman por disposiciones del Poder Legislativo, las reseñas periodísticas que haga la prensa escrita, radial, televisiva, digital, de cualquier medio de comunicación, y también justamente eso que te hablaba, donde se hace referencia a que, por ejemplo, si una persona fuese fotografiada o grabada
en un lugar o un evento público y pretendiese usar su imagen sin consentimiento previo, con un fin distinto a la difusión de la información noticiosa, o sea, ya ahí entraría en un... si una persona se encuentra en un lugar público y se hace una fotografía, como tú dijiste, y la fotografía no va acorde con la información que se está publicando, ya esa persona puede ir y someter a ese medio de comunicación y someter a esa persona, aún esté en la vía pública, por utilizar su imagen. Claro. También dice, el titular del derecho de la propia imagen debe estar informado previo a expresar su consentimiento de utilizar la misma. Y establece el proyecto que en cualquier momento puede revocar su consentimiento. Ah, sí, justamente dice, el consentimiento será revocable en cualquier momento, pero habrán que indemnizarse en su caso los daños y perjuicios causados, incluyendo las expectativas justificadas, expresa. Pero justamente eso es lo que quería reseñar, porque hay gran preocupación en el país ante esto, y sabiendo que el Congreso está dominado en su mayoría por el partido de gobierno. O sea, a veces uno no entiende las motivaciones que hay detrás de eso, y es por ello que hemos decidido invitar a Juan. ¿Qué otras anomalías pudiste identificar? Yo, y tú lo mencionabas ahí, ¿quién define lo que son las opiniones o qué es insultante? ¿Quién lo define? Porque la ley debe definirlo. Claro, eso ¿Qué debe es quedar escrito. insultante? Por lo mismo que yo mencionaba ahorita, hay un tema cultural, hay un tema social, hay un tema de crianza, hay un tema de cómo cada quien ve el mundo. ¿Qué es insultante? Lo que a una persona insulte, a otra puede parecerle un chiste. Un chiste. Que le digan a alguien cara de huevo, ya. Por eso vamos a someter una instancia judicial y vamos a llegar a los tribunales por un relajo que, por ejemplo, pueda hacer cualquier humorista en un programa determinado. Como por ejemplo, ahí no se hace hincapié en los temas de la sátira. No, la eso sátira, no se incluye. La sátira es parte de la libertad de no expresión. No se incluye, pero déjame buscarlo para que la gente pueda verlo, que ahorita se me perdió. Si yo estoy satirizando cualquier situación, y recordaremos que en el Congreso ha sido el principal, diría yo, la principal plaza para que nazcan muchas parodias por situaciones que han ocurrido ahí, la sátira no está incluida, la parodia no está incluida dentro de esas excepciones que hace la ley. No, no está incluida. Y entonces se habla, por ejemplo, de temas del daño moral, del daño material, del daño emergente. Sí. Esas son figuras que existen en el ordenamiento jurídico de la República Dominicana. El daño material básicamente es qué tú me cuestas con lo que tú has publicado, lo que tú has dicho. ¿Qué económicamente, cómo me afecta eso? El daño emergente es el posible daño que tú me vayas a producir con esa publicación. Y por supuesto el daño moral ya se refiere al daño de los sentimientos, al daño espiritual, al buen nombre que establece la ley. Eso establecido por sentencia de la Suprema Corte de Justicia hace ya más de 20 años. También habla del lucro cesante. ¿Qué es el lucro cesante? Sí. Es una figura en la que establece la eventualidad de que yo pudiese dejarme de ganar si por tu publicación. ¿Cuáles son las consecuencias a futuro de esa publicación? O sea, se va a hacer una evaluación del impacto que pudiera tener a futuro. Y en base a eso se tendrá que establecer una compensación económica por ese comentario que tú hiciste, por esa información que tú serviste. Correcto, más o menos por ahí es que van. Son figuras que, como te dije, ya todo esto existe dentro del ordenamiento de la República Dominicana. Todo. Tú aquí no lo amplías. Sí. Tú todo lo refieres al Código Penal, todo lo refieres a la Constitución de la República. Entonces, vuelvo al punto que hicimos al principio. Esto se trata de sobrelegislar, tener leyes por tener leyes. Y cuando tú tienes leyes que arriba de todo no están bien expresadas, como es el caso, pues entonces tú creas situaciones jurídicas que pudieran ser perjudiciales, en especial para los medios de comunicación, los medios digitales, todo el que emite una opinión. A través de cualquier plataforma. Es bueno que la población dominicana le pase repaso a esta ley que no pasó por la vista pública, como ya dije anteriormente. No entiendo la prisa de llevar tan rápido este proyecto de ley cuando debería conocerse, cuando debió invitarse a los medios de comunicación, a la sociedad en sentido general, para discutirla. O sea, no entiendo la rapidez con la que a veces algunos proyectos pasan, mientras otros de mayor importancia no se le pone la debida atención. Duermen el sueño de los inocentes en una gaveta, como sí, ahí no están de acuerdo. Pero
y te pongo un ejemplo, este proyecto de ley tiene varios años dando vuelta en el Congreso Nacional. Tiene varios años. Si tú me dices a mí que es un proyecto que se introdujo ahora, debiste llamar a consultas públicas. Si estás retomando un proyecto, también como es el caso, debiste llamar a consultas públicas. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer partícipe a los principales afectados por este tipo de proyecto de ley. La prensa tiene que decir algo al respecto. Bueno, la prensa ahora mismo está en silencio. Esperando que sus abogados revisen para ver qué titulares van a tirar, qué editoriales van a sacar, todo eso. Y uno lo entiende eso, porque tú al final del día no quisieras decir algo que se tome fuera de contexto. Están en todo su derecho de tomarse su tiempo, de revisar y luego dar las opiniones legales o como medio que ellos entiendan pertinentes. Pero vuelvo entonces aquí a la pregunta. Y es lo que decía, ¿por qué ahora? Hay otras cosas que estamos resolviendo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué se excluyó la prensa? ¿Por qué no se hizo un llamado a vistas públicas? Sí. Hay otras prioridades que deben dársele justamente la atención que esta situación que ya de por sí, como tú has explicado de forma magistral, la Constitución Dominicana lo tiene previsto, lo tiene estipulado, está allí. No hay necesidad de volver a legislar sobre figuras que existen y que lo único que buscan es bueno, pues entonces plantear un escenario donde haya prisión y donde se diseñe toda una estructura perfecta para la censura, que le hace mucho daño a la población dominicana y que este país ha derramado mucha, pero mucha sangre de gente valiosa para podernos expresar libremente y para defender la democracia con la libertad de expresión. Es correcto, o sea, al final del día la pregunta vuelve y se sostiene, ¿por qué no incluir a la gente que va a ser directamente afectada por este proyecto? ¿Por qué no hablarlo? Y yo creo que eso es lo que le queda ahora a la Cámara de Diputados, porque ellos tienen que revisar el proyecto desde cero. Lo primero que tienen que hacer es llamar a consultas públicas, a la prensa nacional, y vamos a sentarnos a discutir por qué les llama la atención esto, qué es lo que está ocurriendo, dónde ustedes se sienten posiblemente afectados. Porque realmente puede crear situaciones en que, y el mejor ejemplo es el tema de las fuentes privilegiadas. Va a crear situaciones que una fuente va a dejar de dar información para que sea conocida por miedo a las repercusiones que va a haber. Porque vuelvo y digo, esta ley obliga a los jueces, como está concebida, a que tengan que decir los periodistas, revélame tu fuente. Hay que traer No, imagínense ustedes. Cuando esa, tiene que ser lo último ya. Cuando ya, mira, claro, te probé, te enseñé todas las pruebas que tengo de que es lo que yo estoy diciendo. Si el juez no está satisfecho, es en ese caso que el juez dice, perfecto, yo voy a tener que solicitarte que tú me reveles quién es tu fuente y la vamos a llamar. Imagínense ustedes los programas, por poner ejemplos que la gente pueda entender, de Nuria, de Alicia Ortega, de Adis Burgos y de otras reconocidas y reconocidos periodistas de investigación del país, ¿cómo los van a poder desarrollar? ¿Cómo van a poder presentar esas entregas si no recurren a esas fuentes privilegiadas que les suministran estos datos de importantes casos de corrupción que se han destapado gracias a la prensa? Una vez que se ve amenazada la fuente, que se ve expuesta ante un proceso judicial, ¿quién va a querer ofrecer información a un periodista? Tú sabes los casos que a mí me llegan diariamente, a mí de esta plataforma, para que emita opinión, para que investigue, para que indague distintas situaciones. A la hora que un juez me cite, que yo tenga que revelar quién me ofreció ese dato, nadie, pero nadie me va a dar la información. Es correcto. Nadie. Entonces esa es la ley mordaza que este gobierno, a través de esa senadora, pretende impulsar en el Congreso y a la cual tiene a mucha gente de frente, incluyéndome a mí, que me opongo a ese mamotreto de ley, según lo ha explicado Juan Recio en este espacio. Y cuidado que ahora por decir mamotreto, ahorita la pasan y no quieren meter preso a nosotros también. No, como no puede ser de aplicación retroactiva, claro, en este momento no hay ningún tipo de inconveniente. Claro que sí. Bueno, agradecerte, Juan. ¿Hay una ponderación final que quieras hacer al respecto? Yo vuelvo y digo el punto que hice hace unos minutos. Entiendo que el rol de la Cámara de Diputados en este momento es llamar al consenso, es llamar a la consulta,
para hacer un proyecto mejor, porque ciertamente hay cosas rescatables del proyecto. No te voy a decir que el 100% debemos desecharlo. Por ejemplo, hay cosas positivas. Está la protección a la imagen de los niños, que yo estoy 100% de acuerdo. Claro. Yo, por ejemplo, yo soy de los que siempre propugna que los medios de comunicación no deberían utilizar imágenes de personas fallecidas. También. O sea, y tú ves, y aquí hay programas, desgraciadamente, tú comiendo al mediodía, tú ves una persona tirada en el piso y el charco de sangre. Claro. Ese tipo de cosas yo entiendo que debe regularse. El uso de la imagen de niños también por el interés superior del niño. Súper importante que eso se regule. Y también entiendo el asunto del consentimiento. Si yo no quiero que mi imagen se use para tal cosa, yo tengo que saber para qué tú me estás tomando una foto. Pero ya todo eso existe en la ley. Sí. Esa es la gran situación. Y a la gente que nos está viendo, entender que esto no es solo algo que afecta a la prensa. Es algo que nos afecta a todos. Porque eventualmente, si usted emite una opinión en contra de alguien que es figura pública, usted pudiese ser perseguido a través de esta ley. Claro, en el plano profesional y en el plano personal, usted puede ser perseguido y puede llegar hasta prisión en caso de que la Cámara de Diputados así la apruebe. Bueno, a reiterar el agradecimiento, yo creo que cada cierto tiempo vamos a recurrir de tus servicios. Gracias. Para que justamente trates de ilustrar a la población dominicana, ya que lo haces de una manera bastante llana a través del Ritmo de la Mañana, Ritmo 96, de tus redes sociales y también porque eres muy buen expositor. ¿Dónde la gente puede seguirte, Juan Recio? Me pueden seguir en @JuanRecioM, tanto en Twitter como en Instagram, que son mis cuentas redes sociales, donde siempre estoy activo compartiendo información sobre estos temas jurídicos de interés. También de deportes. También, sí, de ESPN, _DO, República Dominicana, el portal de ESPN para el país. Para República Dominicana. Así que gracias, seguimos con las exclusivas de José Peguero. Bye, bye.